Bueno, y digamos que del solaz, del relax que de la hemos tenido con televisión. esta remembranza, pasamos a las noticias, a los hechos con otro de los personajes del día, que es el ministro de Defensa de Colombia. Doctor Diego Molano, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de RCN. Felices Pascuas y muy feliz año. Lo mismo para usted también, felices Pascuas. Señor ministro, hay muchos temas que están incluso en desarrollo y que vale la pena que los abordemos con usted aprovechando este contacto. En primera instancia, el hecho que se produjo esta madrugada cuando fueron puestos en libertad 18, incluso hay otra versión que habla de 20 militares que han sido retenidos por una comunidad en el departamento de Nariño. ¿Qué sabe usted del episodio y del momento actual en donde se encuentran estos militares? Juan Manuel, es una muy buena pregunta para poder abordar este hecho que es muy importante. En una operación que desarrolló la la división número 3 de nuestro Ejército Nacional, estaban desarrollando acciones para capturar y neutralizar a las disidencias de la FARC, la columna 3 de la Franco Benavides que opera en esa zona, que es la que maneja narcotráfico, la que ha generado desplazamientos, e inclusive la responsable del secuestro del patrullero blanco, en la que sucedió hace 3 días. En esa operación que se dio en Leiva, fueron capturados 6 miembros de esa estructura criminal en una operación ofensiva hecha por nuestro Ejército Nacional. Posterior a esa captura, algunos civiles y familiares de ellos hicieron una retención, yo digo secuestro, de estos soldados y por lo tanto fue necesario desarrollar una acción por parte de hacer más presencia con tropa allí en la zona. Finalmente los soldados fueron liberados y hoy están en desarrollo de sus acciones operativas en la zona, continúan con su función allí en la zona. Aquí lo que sucedió fue un hecho de una campaña ofensiva en contra de esta estructura que dio con el resultado de esta captura de 6 miembros de esa estructura, que inclusive 2 de ellos estaban involucrados en el secuestro del patrullero blanco. O sea que aquí es una captura exitosa, una operación en contra de estas disidencias de la FARC, que también inclusive permitió capturar a 2 de los responsables del secuestro del patrullero blanco, que tuvo este incidente de esa retención, que por supuesto nunca debe suceder porque ningún civil puede obstruir la función que está cumpliendo un servidor público, y todos aquellos que lo hicieron por supuesto serán judicializados. Si le entiendo bien, señor ministro Molano, quienes llevaron a cabo esta retención de estos militares eran allegados de alguna manera a las personas que ustedes habían capturado en búsqueda de las disidencias de las FARC. Allí hubo unas operaciones y hubo una presencia de civiles en las cuales estuvieron y buscaron obstruir la acción que estaba desarrollándose. Las investigaciones se darán por parte de la Fiscalía y de las autoridades respectivas, pero al final lo que era desarrollándose una operación militar en contra de la estructura criminal de la Franco Benavides, que son disidencias de las FARC. ¿Y en qué estado se encuentran los militares que ya están en libertad, señor ministro? No, ya están bien y están nuevamente desarrollando su actividad de patrullaje y operativos en la zona. Muy bien, Ya, hay otros ya temas continuaron para conversar con el ministro Diego Molano. Carlos. Y uno de los importantes en el desarrollo pues de las acciones de la fuerza pública en las últimas horas, Juan Manuel, tiene que ver con la captura de 5 personas que estarían relacionadas con el atentado al aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. ¿Qué detalles nos puede entregar, señor ministro? Después del Consejo de Seguridad que se dio allí en la ciudad de Cúcuta, en el que estuvimos, se acordaron desarrollar una burbuja de inteligencia especial por parte de la campaña militar y policial Esparta con el fin de avanzar en las investigaciones gracias al liderazgo de la Fiscalía General de la Nación y también el trabajo articulado con la policía. Después de que se ofrece la recompensa de 100 millones de pesos, se logran tener los retratos hablados y como parte de esas investigaciones se dan unas capturas de un grupo de delincuentes que aparentemente pertenecían a una banda en Medellín, que fueron los responsables presuntas de estos autores materiales de este hecho delictivo y este artefacto explosivo que operó y que cegó la vida de 2 de nuestros patrulleros allí. Y en consecuencia, ¿cómo está la situación de seguridad en esa zona de frontera, señor ministro? Porque este año 2021
cierra con un gran reto, pero con una gran preocupación. Lo que está ocurriendo en Norte de Santander, en el Catatumbo. Esta mañana le dieron, bueno, ayer un francotirador terminó asesinando a un patrullero y se siguen denunciando casos permanentemente en esa zona tan porosa de la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo está la situación y cómo se va a reforzar allí toda la estrategia de seguridad para retornar y darle seguridad a los norte santanderianos? En Catatumbo y en lo que sucedió en Cúcuta queda claro que el enemigo de Cúcuta es las FARC, las disidencias, el Frente 33 y John alias Mechas, quienes fueron los que perpetraron los artefactos explosivos no solo en el aeropuerto Camilo Daza, sino en otros 5 eventos previos en la ciudad. Por eso estamos a la ofensiva y por eso los capturamos. En todos esos hechos han sido capturados los responsables materiales gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía General en este caso. Y por supuesto en el Catatumbo operamos luchando contra el narcotráfico. Mire lo del Catatumbo. En Catatumbo estamos a la ofensiva, tan a la ofensiva que lo que se estaba desarrollando en el Tarra es un operativo para quitarle una válvula ilegal que utiliza el ELN para robarse el combustible del oleoducto en ese operativo que tiene un dispositivo de más de 900 hombres a la ofensiva, que lleva 3 días logrando que después de muchos años en que no se había hecho ninguna intervención, se le quitara esta fuente de robo y crimen que tenía allí presuntamente el ELN. Desafortunadamente un francotirador cegó la vida de uno de nuestros policías que estaba en este operativo. Aquí lo que estamos es en la ofensiva porque tenemos claridad absoluta que las rentas criminales, el narcotráfico son la fuente que alimenta esa violencia en el Catatumbo, la que ha generado este tipo de asesinatos y afectación de la vida de nuestros policías, pero por eso estamos en una campaña de la ofensiva para desmantelar esas organizaciones como las disidencias de la FARC, el ELN e inclusive los planes que tenía el Clan del Golfo de entrar en esa zona. Ministro, volviendo al tema de Cúcuta, según le entendemos, las 5 personas detenidas pertenecen a una banda delincuencial, pero tiene relación con las disidencias de las FARC, a quienes se señala el atentado ahí en el aeropuerto de Cúcuta. La información, hoy se está haciendo la legalización por parte de la Fiscalía y lo que ha quedado con información preliminar es que las disidencias de la FARC subcontrataron este acto terrorista con una banda de Medellín. Wow, ¿y qué banda es esa, ministro? Es materia de investigación y en la legalización se determinarán esos hechos, pero son personas que venían de Medellín. Listo. Ministro, hay otro tema que preocupa a 4 familias de estos humildes infantes que murieron allá en San Andrés. Todo es que se sabe de otro infante que les disparó, en fin. ¿Qué hay detrás de todo ello? Ustedes investigan y hablan de los perfiles psicológicos cuando ingresan a las fuerzas militares. Muchos de ellos, eso no lo podemos negar, van en contra de su voluntad. No quieren prestar el servicio, ni mucho menos. Ustedes indagan sobre matoneo, sobre presión de los superiores, sobre la manera como estos muchachos a veces prestan estos servicios en estas zonas. A veces, pues no, San Andrés no ha apartado, pero ¿qué pasa cuando estos suceden? No es la primera vez que pasa dentro de una unidad militar, ministro. Yanelda, lo primero sea señalar que lamentamos profundamente el hecho de la muerte de estos infantes de Marina. Aquí, desafortunadamente, un infante de Marina cegó la vida de 3 de sus compañeros, luego se suicida y hay uno herido. Es un hecho que lamentamos, estamos dando todo el apoyo por parte de nuestras fuerzas militares y el ministerio a esos jóvenes que han quedado afectados y a sus familias, por supuesto, en este momento. La salud mental es y debe ser una prioridad para todo Colombia, sobre todo post-COVID, pero también lo hemos venido haciendo en nuestra fuerza pública. Tú lo señalas, en las entrevistas de entrada se hace todo un perfil psicológico, un análisis y un apoyo durante un periodo de tiempo. Cada que los infantes de Marina o los soldados tienen reentrenamiento, que lo hacen en un periodo casi 1 o 2 veces al año, se hace un apoyo directo psicológico para identificar temas de salud mental, de consumo de drogas, de potenciales temas de revisar estados anímicos, depresiones. Hay una línea que se creó especialmente donde pueden llamar y hemos venido trabajando y dándole prioridad en este año y sobre todo buscando fortalecer esa política de bienestar para trabajar los temas de salud mental con campañas directas, especialmente en estas épocas decembrinas o épocas en donde suceden hechos donde se incrementa la depresión, se incrementa la ansiedad y este es un ejercicio prioritario.
En la fuerza pública, la información que tenemos, por ejemplo, en el caso del ejército, es que en Colombia el año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Salud, se dieron alrededor de 2.300 suicidios. En el caso de la fuerza pública se presentan, y especialmente en el ejército, 51 suicidios al año. Este año llevamos 34. Siempre ha sido una prioridad, y en la política de bienestar y de sanidad hemos buscado dar énfasis a ese tratamiento, porque ningún hecho de eso debería suceder, pero sabemos que es una prioridad y hemos venido implementando programas al respecto para evitar que sucedan este tipo de hechos. Ministro, muy buenos días. Desde Cúcuta, Olga Lucía Cotamo. Ministro, usted se refiere al norte de Santander, el problema del narcotráfico, pese al esfuerzo de la policía, ejército, operativos, pues infortunadamente se siguen registrando acciones violentas. ¿Qué estrategia utilizar frente al crecimiento de cultivos ilícitos y de bandas al servicio del narcotráfico, disidencias de la FARC, ELN y otros grupos armados que han llegado a la zona del Catatumbo? En el caso del norte de Santander y de Catatumbo, hemos identificado y puesto en ejecución el plan alrededor de, primero, la campaña militar y policial Esparta para identificar y judicializar organizaciones criminales alrededor del narcotráfico, y sobre todo las que tienen relación con las disidencias de la FARC, el ELN y el plan que tenía el Clan del Golfo. Inclusive pues el desmantelamiento de los Pelusos ya como grupo armado organizado ha sido una prioridad y se logró este año. La lucha contra el narcotráfico ha implicado un trabajo tremendo en términos de erradicación manual y destrucción de laboratorios en esa zona. A nivel nacional ya llevamos casi 105.000 hectáreas erradicadas, más de 2.600 laboratorios, muchos de ellos ubicados en Catatumbo, que es la zona que se convirtió en donde mayor productividad han querido agregar estos grupos criminales. Por eso también estamos en acciones de incautación. Hemos desarrollado adicionalmente la creación del Comando Específico Norte de Santander, 13.000 hombres agregados especialmente para combatir narcotráfico y grupos allí, y va a entrar en operación los botes de bajo calado por parte de nuestra Armada para controlar el río Catatumbo, una decisión que tomamos por la influencia que tiene el manejo de rutas de narcotráfico y acciones de estos grupos por ese río, donde se ha buscado fortalecer entonces con estos botes que llegan allá mayor control territorial. El reto y el desafío mayor que tenemos es que desafortunadamente del otro lado de la frontera tenemos un régimen dictatorial de Maduro que protege las actividades de los grupos armados criminales y del narcotráfico con ellas. De hecho, parte importante, como se evidenciará en este tema del aeropuerto Camilo Daza y en otros atentados terroristas, como sucedió en el caso de la Brigada 30 y inclusive en el atentado contra el presidente, muchos de los atentados terroristas se planean y se financian desde Venezuela, pero se ejecutan en Colombia. Ahora, señor ministro, a propósito de esa zona de frontera que hemos venido abordando en los últimos días y hoy concretamente, se ha reportado la desactivación de 10 cilindros cargados con explosivos en la zona de Arauquita. Fue una labor que adelantó en las últimas horas el Ejército Nacional. ¿Qué información tiene usted en el Ministerio de Defensa sobre este hecho? En el caso de Arauca enfrentamos un reto similar, pero no igual, al que tenemos en Catatumbo, una zona de frontera en donde del otro lado de la frontera permiten la operación de grupos como el ELN o el Frente Décimo de las disidencias de las FARC, que planea sus acciones del otro lado y viene y busca ejecutarlas en Arauca, en Arauquita. En este caso tenemos por información de inteligencia y gracias a la comunidad que suministró información, la identificación de estos artefactos explosivos que pretendían ser utilizados seguramente en un atentado terrorista en contra de la fuerza pública. Gracias a la inteligencia preventiva del ejército y a la información suministrada por la comunidad, se identificaron estos artefactos que fueron desactivados gracias a la labor de nuestro ejército, evitando una tragedia, por supuesto. Todos los días es tareas y muchas veces se suceden este tipo de hechos donde hay acciones preventivas frente a estos atentados, sobre todo en Arauca, que muchas veces no salen en los medios, pero que también salvan vidas, como en el hecho que sucedió hoy. Claro. Señor ministro, el año termina, imagínese, 28 de diciembre, sin Santrich, sin El Paisa y sin Romaña, ¿verdad? Y anoche el presidente Duque, en conversación con Noticias RCN, decía que Iván Márquez está en Venezuela. ¿Qué información adicional tiene usted sobre ese tema? ¿Es verdad? ¿Continúa en territorio venezolano? Porque obviamente hubo una cantidad de especulaciones, incluso que Cuba sería el destino, que Nicaragua también sería el destino. A ciencia cierta hoy, ¿qué otros datos se tienen sobre Iván Márquez? El hecho de que estos símbolos del mal, como Santrich, como Romaña y como El Paisa, estén fuera de circulación y que
Márquez, por información de inteligencia, está en Venezuela con la intención de salir hacia Cuba o Nicaragua, pero permanece en Venezuela, lo que demuestra es que los planes que tuvieron aquellos que estuvieron en el acuerdo de paz, que defraudaron el acuerdo de paz, que nunca dejaron de hacer acciones de narcotráfico, pues se truncaron. Ellos tenían el plan después de retirarse del acuerdo de seguir con acciones de narcotráfico, planeaban con la segunda Marquetalia desde Venezuela expandir sus actuaciones de narcotráfico, de violencia en Colombia, y por supuesto las acciones ofensivas de nuestra fuerza pública aquí en Colombia han truncado esos planes, y allí donde hay narcotráfico hay solo destrucción. La información que tenemos de Ian Márquez es, como usted lo señala, que está en Venezuela con intención de salir y moverse hacia Cuba o hacia Nicaragua, pero no lo ha logrado. Ahora, a punto de cerrar el año, señor ministro, está absolutamente claro que no hubo participación colombiana, por lo menos del ejército, de la policía, de las fuerzas militares de Colombia, de sus servicios de inteligencia, en la muerte de esos, de Santrich, de Romaña y del Paisa. La información que tenemos nosotros por inteligencia es que están por fuera de circulación en diferentes confrontaciones que se dieron en 3 hechos independientes allí. Usted sabe que donde hay narcotráfico solo hay muerte y destrucción. Sí, pero esa no fue la pregunta. ¿Está descartada la participación de las fuerzas militares o los servicios de inteligencia de Colombia en esas muertes? Lo que tenemos por información de inteligencia, porque no tenemos relación con ese gobierno, no tenemos información adicional allá que la que tenemos por información de inteligencia, es que se dieron en 3 hechos diferentes en confrontaciones por rentas criminales. Ministro, usted tiene que ver mucho con Bogotá. La alcaldesa Claudia López le ha insistido en la militarización. Sabemos que ya hay muchos soldados patrullando algunas calles, pero ¿qué respuesta hay para ella? No tanto policía, sino quiere soldados, militares en las calles, ministro. Sí, que patrullen. Con la inseguridad de la ciudad, entre otras cosas, sí, que está terrible. Ese apoyo, ¿cómo va eso, ministro? En el caso de Bogotá, nuestra fuerza pública, y especialmente después de agosto, donde comenzamos a evidenciar un incremento en los niveles de homicidio y de delitos de alto impacto, se tomaron varias decisiones. Traer 1.500 policías de forma transitoria que han permanecido desde el mes de septiembre y siguen en Bogotá, además de fortalecer con 500 hombres permanentes que se le entregaron a la ciudad hace 2 meses, y 1.000 que entregó el presidente Duque la semana pasada a la ciudad, y 2.000 que llegarán el próximo semestre, además de alrededor de 360 soldados que han estado acompañando ese patrullaje. Ya ha comenzado a evidenciarse una tendencia a disminución de ese tema de delitos, pero la situación sabemos que no puede terminar acá. Seguiremos apoyando en el caso de Bogotá en materia de soldados. En este momento, debido al despliegue que tenemos con todas las vías del país garantizando la movilidad y la tranquilidad, no es posible, pero ya ha llegado a los 1.000 policías adicionales y los 500 que se le entregaron de forma permanente a la ciudad hace 2 meses, y seguimos con el acompañamiento completo a la ciudad. Ha sido una labor perfectamente coordinada con nuestra Policía Nacional, con nuestro Ejército. En lo que se ha venido haciendo ha comenzado a producir resultados, pero sabemos que ante los hechos de las últimas semanas tenemos que seguir trabajando, y la ciudad tiene, y especialmente la alcaldía, que responsabilizarse de los trabajos que hay que hacer, sobre todo en esas zonas que se convirtieron en zonas de anarquía, como en Usme y el Portal de las Américas, en donde todavía es necesario recuperar el orden. Pues, ministro, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Claro, y usted lo dice, por estos días la labor de la fuerza pública es enorme, ¿no? Entre otras cosas. Las vías del país. En las vías del país, la seguridad ciudadana, que es vulnerable, expuesta, mientras unos viajan, otros roban. Eso es así de sencillo, es una ecuación elemental, y ahí están de verdad, sin cesar, muchos de los servidores de la fuerza pública y de las fuerzas militares de Colombia. Ministro, gracias. Feliz año. Un saludo especial, y recuerden siempre que en Colombia tenemos hoy más de 400.000 soldados y policías, como ustedes lo señalan, desplegados en todo el país, para que en estas épocas de final de año todos podamos gozar en familia, y ellos cumplen su función sagrada de velar por la protección de la vida y la tranquilidad de todos los colombianos, y a ellos debemos toda la gratitud. Un feliz año para todos. Es el ministro de Defensa, Diego Molano, a propósito de los hechos que están ocurriendo. Varias noticias importantes, ¿verdad? La manera como se llevó a cabo la liberación de los 18 uniformados allí en el departamento de Nariño. Insiste el ministro que es secuestro. Que es secuestro, que estos hechos no debieron ocurrir allí, que algunos civiles y familiares de capturados contra operativos
dirigidos contra las disidencias de las FARC habrían estado detrás de esta retención o de este secuestro. Incluso dice el ministro dos capturados que tendrían relación con el secuestro del patrullero blanco. Y también las capturas que se han producido como motivo de las investigaciones que se adelantan por los atentados en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, que habría viajado un mensaje de banda criminal de Antioquia allí, ¿verdad? Una subcontratación, entre comillas, de las disidencias de las FARC con bandas delincuenciales de Antioquia. Dice el ministro que los capturados quienes son capturados por el atentado al aeropuerto de Cúcuta, habrían llegado a la ciudad de Cúcuta procedentes de Medellín.